Hola, buenas, ¿qué tal? Esto es Apotegmas y yo soy Roman Alboix. Hoy vamos a ver un símbolo que es la cruz, la rosa cruz hermética, que contiene muchos símbolos en sí mismo. También vamos a ver un poco de su historia. En sí, creo que este símbolo, con todos sus símbolos internos en él, nos va a ayudar bastante a comprender cosas que hemos visto y cosas que veremos en el futuro, en esta misma serie. Y en otras cosas que, bueno, que están también fuera del tema. Como digo, poneros cómodos y vamos a por ello. La Rosacruz hermética es un símbolo complejo creado por S.L. MacGregor Mather sobre el 1890 para usarlo ritualísticamente en la hermética orden de la Aurora Dorada o la Golden Dawn. Para conformarla, Mather tomó símbolos antiguos y en especial de la obra Los símbolos secretos de los Rosacruces, asociada a la Orden Rosacruz de Oro y reeditada por Franz Hartmann en 1888, de la que queda gran parte del texto en alemán y solo un pequeño fragmento en inglés. El símbolo creado por Mather gustó mucho y entre ellos Harvey Spencer Lewis, un místico, ocultista, escritor y un notable Rosacruz, que fue martinista y también grado 36, 66 y 95 del antiguo y primitivo rito de Memphis Mizraim, del Ancient and Primitive Rite of Memphis Mizraim, del rito masónico iniciático fundado en Nápoles, Italia, en septiembre de 1881. Lewis sería el fundador de la más conocida orden Rosacruz de nuestros días, AMORC, por sus siglas en inglés, Ancient Mystical Order Rosacrucis. En 1915, él ejerció como imperator desde dicho año hasta su muerte en 1939 en Estados Unidos. Es un detalle curioso que este Harvey Spencer Lewis trabajaría como ilustrador en anuncios y utilizó esta experiencia para promocionar su flamante nueva orden AMORC. A sus 20 años fue nombrado presidente del Instituto de Nueva York para la Investigación Física. ¿Y esto por qué?, se preguntarán algunos. Precisamente porque entró en contacto con otras órdenes Rosacruces y formó un grupo paralelo para destapar la gran cantidad de médiums y casos paranormales fraudulentos, aireando más de 50 casos de esta índole. Esto le dio acomode entre los Rosacruces y le abrió las puertas al reconocimiento del nombrado Instituto de Nueva York. Existe en San José, en California, Estados Unidos, el llamado Parque Rosacruz, que contiene un templo de estilo egipcio, un planetario, el quinto más importante en Estados Unidos, un laboratorio, un auditorio, una biblioteca parcialmente abierta al público y un museo egipcio Rosacruz. Todo esto creación de Lewis y mantenido por AMORC, por la Orden Rosacruz AMORC. Aunque esta sea la forma en que la Rosacruz hermética se forma y es acogida por la Golden Dawn y los Rosacruces, casi de seguido no podemos pasar por alto un hecho ocurrido el 10 de mayo de 1785, más de 100 años antes de lo que acabo de contar. Tenemos que saber quién era Giuseppe Balsamo, un ocultista italiano más conocido por Conte Alessandro di Cagliostro, que os sonará más. Se hizo famoso y requerido en las cortes europeas como mago sanador, alquimista y adivino, para lo que se valía de un espejo. Cagliostro fue autodidacta en la magia, no era de familia adinerada, ni siquiera de familia especialmente religiosa.
De ahí que él en su adolescencia se dedicara al robo, la delincuencia y las malas junteras. De alguna manera no muy clara, acabó en prisión en la Bastilla, Francia, implicado en el famoso caso del robo del collar de la reina, quizá más conocido por la novela de Alejandro Dumas con ese mismo título. Pero dicho rápido, fue un fraude con un collar de diamantes en la corte de Luis XVI, rey de Francia, y su esposa, la reina María Antonieta. De cualquier forma, no nos interesan los detalles, Cagliostro salió airoso de aquello, ya que pudo demostrar que previno al cardenal de Rohan sobre el fraude. Manly P. Hall, que ya lo he mencionado alguna vez, siguiendo las ideas de Goethe, entiende que el juicio de Cagliostro, falsamente acusado, sería una pieza clave para el comienzo de la Revolución Francesa, ya que la prensa y todo lo que llegaba al vulgo, filtrado por la masonería, solo aumentaba el malestar general. Cagliostro sería sentenciado a muerte por el Papa. No se sabe exactamente muy bien por qué. Algunos creen que se debe a que trató de fundar una logia masónica en Roma. Otras acusaciones, que de ninguna manera lo habrían llevado a la muerte, eran posteriores a esta primera, si es que esta misma se dio, porque puede que no sea tal así, pero sí fue sentenciado a muerte. De cualquier forma, y contra todo pronóstico, el Papa cambió la sentencia de muerte a cadena perpetua. Se dice que murió en la prisión de San Leo, pero existen historias de que Cagliostro escaparía y huiría a la India, donde se volvió a posicionar como consejero de la nobleza hindú. La historia se extiende hasta asociarlo a la hermandad de la mítica orden de la que se supone nacieron todos, la Hermandad de la Luz, incluyendo que también se desarrollarían de esta Hermandad de la Luz pues los templarios, el culto saturnino o saturniano del norte de África o el culto a Shiva. Pero esto tampoco nos vamos a adentrar, cosa que en mi humilde opinión además está más cercana a la fantasía que a la realidad. En fin, las andanzas de Cagliostro son muchas y aquí solo señalé las que me parecieron más interesantes al tema que voy a tocar. La relación de este personaje con la Rosacruz hermética se viene tras la creación del rito masón egipcio por él mismo, un rito que creó él mismo, que entre otras modificaciones es el primero en decir que las mujeres podrían ser iniciadas igual que los hombres en los grados de la masonería. Cagliostro entendía, y creo que bien, que si las mujeres podían acceder a los misterios de Eleusis, a ser druidesas, a ser volvas o hierofantes, o hierofantesas, no sé cómo se dirá, en sus respectivos misterios, de los que la masonería además bebía directamente, era necesario incluso que esto fuese así, que las mujeres pudieran entrar a las órdenes más importantes. Finalmente fundó su propia orden, aburrido de los masones, e hizo a la princesa de Lamballe la señora de honor, es decir, su sacerdotisa. Los nobles franceses estuvieron al tanto de la iniciación de la joven princesa. Al ver el éxito de Cagliostro entre la nobleza, las logias masónicas francesas decidieron invitar a Cagliostro a un encuentro, y para ello mandaron a Cort de Gebelin como mensajero. Cort de Gebelin era un pastor protestante que abandonó los hábitos y comenzó una interpretación del tarot a través del simbolismo arcano. Así llegamos hasta la fecha dicha antes, 10 de mayo de 1785. Cort de Gebelin diría cuando lo escuchó hablar que probablemente Cagliostro fuera el hombre más sabio de Francia. Dicha conferencia de Cagliostro tomó unos derroteros que nadie esperaba,
y todos quedaron en silencio, simplemente le escucharon, anodadados. Una de las cosas que dijo allá y que nos interesa aquí es que la rosa y la cruz eran el símbolo más arcano y verdadero de los misterios. La rosa cruz hermética, volviendo otra vez al tema, trata de aunar diferentes simbologías, entre ellas su pilar, que es la rosa, y la cruz. Por tanto, este símbolo es de necesidad comprenderlo bien, ya que nos ayudará a desvelar otros misterios en el futuro. Israel Regardie la define como un lamen o insignia que sintetiza un vasto concurso de ideas, representando en un único emblema la gran obra o el gran trabajo, como se prefiera, en sí misma, la reconciliación armónica en un símbolo de diversos y aparentemente contradictorios conceptos. La reconciliación de lo divino y lo humano es un importante símbolo que se tiene que llevar puesto en el corazón durante cada operación importante. Es un glifo del genio personal o del ángel guardián, como también se prefiera, cuyo conocimiento y conversación el estudiante aspira eternamente. En los rituales es descrito como la clave de los sellos rituales, así nos lo describiría Israel Regardie. La masonería ha sido más reacia a aceptarla, pero en todo el ámbito rosacruciano y de la hermética orden de la aurora dorada está normalizada. También ha sido llamada cruz cósmica o cruz enciclopédica. Adentrándonos en la simbología, es decir, en el meat and potatoes, lo primero que tenemos es una cruz que representa la intersección de dos energías. Una horizontal, que es femenina, terrestre, negativa, material, y otra vertical, que es masculina, celeste, positiva y espiritual. Este cruce de energías da lugar a 4 brazos que pueden asociarse por igual a los elementos o los puntos cardinales y generan un punto central que es la quinta esencia. La quinta esencia es también llamada éter, espacio, espíritu o akasha. Y de aquí, de este éter o akasha, nace la rosa justamente. En cada brazo aparecen los símbolos alquímicos azufre, mercurio y sal. En los textos alquímicos se habla de una materia prima, aquella con la que el demiurgo trabaja y que está compuesta de azufre y mercurio en diferentes cantidades. Esta materia prima da lugar a todos los demás cuerpos. Kunrad, Paracelso o Basilio de Valentín. En general, la alquimia mística dedujo que si el azufre y el mercurio se unían, debían dar lugar a un tercer principio, a lo que llamaron sal. En pantalla os voy a dejar una imagen con las diferentes derivaciones simbólicas que ha tenido esto. No son todas, pero son bastantes para hacernos una idea. Así, el mercurio, que es volátil, y el azufre, que es fijo, se juntan con la fórmula solve et coagula, separa y junta, que se explica a través del Baphomet, y el arcano de la templanza, del cual tengo un programa en el que hablo del Baphomet y el arcano de la templanza, que os dejaré por algún lado de la pantalla. En cada brazo también tenemos una estrella de 5 puntas con los símbolos zodiacales apropiados. Los 22 pétalos centrales, con las 22 letras hebreas que representan los caminos del árbol de la vida y los 22 arcanos del tarot. El número 22, con Pitágoras en la mano, también simboliza la madurez iniciática, que se explica en el primer manifiesto Rosacruz oficial, llamado Fama Fraternitatis.
En el mismo texto se explican los viajes de Christian Rosenkreuz a través del Mediterráneo, acabando su iniciación en Fez y llegando a España para discutir con los sabios e iniciados todo aquello que hubo aprendido. Es importante recordar que se acepta y entiende, insisto en que se acepta y por tanto es válido, que el alfabeto hebreo es una representación exacta de las estrellas, un alfabeto primordial y cósmico. Dicho alfabeto estelar está hecho por la pluma de Yahvé, acorde, por supuesto, esto sí, al judaísmo. En el Sefer Yetzirah 2, del 2 al 5, encontramos el siguiente texto, y cito: 22 letras fundacionales, Él, Dios, las grabó, las talló, las pesó, las permutó y las combinó, y formó con ellas todo lo que fue formado, y todo lo que se formaría en el futuro. Las grabó con la voz, las talló con el aliento, las fijó en los 5 sitios de la boca. Él las pesó y las permutó. Aleph con todas ellas y todas ellas con Aleph. Bet con todas ellas y todas ellas con Bet. Continúan en ciclos y existen en 231 puertas. Así a esto añadiría Martínez de Pasquali o Martínez de Pascual, un teólogo y teósofo francés que vivió entre el 1797 y 1779, masón por necesidad, y que fundó el rito Elus Cohen, al que solo accederían los masones grado Elus, que Elus significa elegidos, y conformarían una orden paralela a la misma masonería. Sus discípulos fueron Jean-Baptiste Villemort y Lévis Claude de Saint-Martin, y a partir de este rito y orden fundarían los martinistas. Así, Martínez de Pasquali diría en referencia al alfabeto hebreo, y cito: los verdaderos judíos reconocen que el origen alfabético de su lengua viene de la parte celeste y no de la convención de los hombres. Ellos encuentran todos los caracteres de esa lengua claramente escritos en el recorrido de las estrellas de donde han salido. Los pétalos de la rosa están dispuestos en 3 capas que indican la energía actuante en y por ellas. La capa exterior se refiere a los signos del zodíaco, que son 12. La intermedia con los planetas, que son las 7 letras dobles. Y la interior con los principios de las 3 letras madres, que son Shin, Aleph y Tau, siendo representativas cada una de azufre, mercurio y sal, respectivamente. Hay una cruz con una rosa eglantina, que es la rosa silvestre. La rosa más humilde, la silvestre, es la que ocupa la posición central. Su color es rojo, porque la tradición advierte que la piedra filosofal es de tal color. También porque la rosa roja representa a la rosa blanca, que es la Virgen, con sangre, que es el alma. Es decir, Isis o María, portando al Cristo Horus o Jesús, quienes no son otra cosa que la piedra pulida o filosofal. La rosa está animada, es decir, que está llena de ánima o de gracia, como diría el catolicismo, y por eso se sitúa en el centro de este mandala hermético. Quizá fuese precedente en el futuro mencionar específicamente la simbología de la rosa. Esto que he mencionado de que la rosa blanca es la Virgen con sangre que es el alma, lo tenemos en Deuteronomio cuando dice que la sangre es la vida. Es una nota adicional por si no había quedado claro. Bien, bajo las letras hebreas hay un espacio blanco con un hexagrama y sus asociaciones planetarias.
los planetas están asociados a los 7 metales. En los 4 pétalos exteriores más grandes tenemos las iniciales INRI, Jesus Nazarenus Rex Iudarum, Jesús Nazareno, rey de los judíos. En la tradición esotérica tiene otros muchos significados que os voy a ir diciendo. Igne natura renovatur integra, por el fuego se reanuda completamente la naturaleza. También los 4 elementos en hebreo, que son Ian, Nur, Ruach y Abejat. En un texto Rosacruz, y esto ya es más interesante, encontramos INRI en estos términos. ¿De dónde vienes? De Judea. ¿Hacia dónde vais? A Nazaret. ¿Quién es vuestro guía? Rafael. ¿De qué tribu sois? De Judá. Cabe analizar que este diálogo simbólico se da en varias claves iniciáticas. Las preguntas son las que un iniciado debe plantearse y las respuestas las que debe dar, más asociadas a estas cosas que os voy a dejar en la pantalla, porque creo que es más fácil que si las voy diciendo yo. Es un proceso, este cuadro es un proceso de continuo aprendizaje, que es el de la iniciación, constante vuelta a empezar, tal como el loco cae para ascender al universo y volver a caer de nuevo. No olvidar que Judá se representa con el león. Nazaret en la tierra sería la madre Isis o María, y Rafael es el arcángel del este, que es hacia donde está orientado Judá, y asociado al aire, y Judá vuelve a ser de nuevo el león. Es otra lectura más simplista y traída de la Biblia directamente, pero válida como la anterior, basándose en el mismo texto. Otra de las interpretaciones esotéricas sería Intra nobis regnum Jehová. Dentro de nosotros está el reino de Jehová. Igne nitrum rori inventur. Por medio del fuego se descubre el nitro del rocío. In nobis regnat ille. Él triunfa en nosotros. In nobis regnit Iesus. En nosotros reina Jesús, y así podemos cambiarlo por varias cosas. Ineffabili nomen rerum initium. El nombre inefable es el inicio de todas las cosas. Justum necare reges impius. Es justo matar al rey impío. In nobis rosa invenitur. Descubrir la rosa en nosotros, bastante interesante con el tema que tocamos. Igne natura regenerando integrat. Mediante la regeneración, la naturaleza mantiene la integridad del fuego. Innecis renascor interger. En la muerte uno renace intacto y puro. Y así hay otras muchas más, pero me parecen suficientes. Los pétalos o rayos cortos forman la palabra lux. Lux en latín también es acrónimo de Lux Vita Christus, luz, vida y Cristo. Los otros rayos forman la fórmula IAO, que es Yahvé en griego. Otro programa que también tenéis hecho en el canal y que os dejaré por algún lado de la pantalla. Yao es también el nombre de uno de los llamados arcontes del gnosticismo. En términos esotéricos es un acrónimo de Isis, Apophis y Osiris. Iao, Isis, Apophis y Osiris, el ciclo vital de nacer, morir y renacer. Teniendo en cuenta que Isis es la madre, Apophis el monstruo que mata a Osiris, y Osiris es el que renace. Es un mantra per se, de hecho, que se puede utilizar. Rudolf Steiner lo asociarían a los movimientos eurítmicos, que son los utilizados en el ritual del hexagrama. Exacto. Es decir, que IAO
se usa en el ritual del hexagrama, en el que quizá toque en un futuro junto al ritual del pentagrama, del que os he hablado a grandes rasgos bastantes veces, pero quizá quepa en esta serie hacer un programa de los dos o por separado incluso. Por último, las dos letras que quedan son I y X, que son acrónimos de Jesus est Christus, Jesús es Cristo. Lo mortal y lo inmortal junto, una analogía del hexagrama precisamente. La coloración de la cruz no es pasajera tampoco, sino que responde a los elementos, por eso también su posición. Amarillo es aire, que se representa con Tifereth. Rojo escarlata es fuego, que es Geburá, también asociado a Marte. Azul es agua, que es Geset, asociado a Júpiter. El blanco es el color del espíritu, es el de Keter. Y el cuatricolor que está abajo es la tierra, que es de Malkuth. Siendo amarillo aéreo, verdoso acuoso, negro terrenal y rojo bermejo fogoso. Añadir una nota adicional, y es que generalmente el blanco se puede asociar a tierra, lo que para mí no tiene mucho sentido y claramente representa el alma en movimiento, que viene de Keter, lo que os decía, por debajo del sol, unida al hombre, presa como Perséfone, y pronto tocaré el tema de los ritos de Eleusis, y ahí podré explicar todo esto bastante bien. Pero de momento os conformáis con esta nota. Respecto a la numerología, tenemos el 1 como el punto central, el 2 como las dos energías individuales interseccionando en cruz, el 3 en los tres principios alquímicos y las letras madres, el 4 en los cuatro elementos separados por sus colores, el 5 en la rosa central y los pentáculos, el 6 en el hexagrama, el 7 en las letras dobles y el hexagrama con el sol en el centro, y por último el 12 en la capa de pétalos de la rosa central y los adornos de la cruz. También tenemos el 8 en los rayos menores y el 9 en la gematría de Inri. Por último, el 10 es una representación de la cruz como materialización en sí misma. Lo más interesante es cuando observamos la rosa con los 22 letras como un teclado o matriz para hacer sigilos, en orden con el sistema del Talmud y el Zohar, muy bien traído por Heinrich Agrippa, pero que Mather simplifica mucho más. Con este sistema, Heinrich Agrippa tendría la matriz de cuadros tremendamente grande y muy liosa, pero MacGregor Mather retoca esto con el sistema que veis en el centro de la cruz. ¿Qué es un sigilo? Pues habrá que empezar por ahí. Y creo que ya lo expliqué en programas anteriores, pero bueno, olvidando la acepción de la magia del caos, que es una derivación de esto, un sigilo es un sello o símbolo que nos permite entablar contacto con una entidad metafísica. Así, siguiendo las letras con una línea arroja los diferentes sellos de las palabras hebreas, así de simple, y arroja los mismos resultados que la complicada y engorrosa matriz propuesta por Agrippa. Cierto es que para los cuadros mágicos es algo distinto, siendo estos una interpretación astrológica e individual, que deberá explicarse en otro momento. Lo importante de la simbología es que no abre puertas a conocimientos universales que no se pueden acceder por libros ni palabras. Por tanto, un símbolo es para utilizarlo para descomponer en fracciones la realidad y ver más allá del velo, justo lo que estaba explicando en el programa anterior. Con este potente símbolo de la Rosa Cruz hermética podemos desvelar hasta fabricar otros muchos. Existen modulaciones de esta original, siendo la más famosa la de Aleister Crowley,
también de zanáceros y de algunos grupos Wicca que se han metido en el judaísmo. Pero esta es mucho más general e intercambiable, más flexible y fácil de adaptar, por tanto es superior a las otras, porque no dejan de ser especificaciones puntuales de la original de Mathers. Sin más, me voy a despedir, creo que está bien hasta aquí. Y nos veremos en el siguiente programa. Ya sabéis, eso de darle a compartir, a like y comentar. Comentar es muy importante. Y también si le queréis dar a dislike, me cuenta igualmente. Así que estupendo. Sin más, nos vemos en el siguiente programa. Hasta luego.